Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Quiero hacer mi comentario de esta semana y creo que el punto central de hoy debe ser lo relativo a lo dicho por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, durante la conmemoración del 5 de julio, del 209 aniversario de la Declaración de Independencia de nuestra patria, ¿verdad? De la firma del Acta de la Independencia. Y hay que recordar que esa fue una fecha estrictamente civil, en primer término, ese 5 de julio, congregó a ciudadanos que manifestaron su voluntad de construir una patria libre e independiente, reivindicando precisamente el rol de los ciudadanos en la búsqueda de una vida de independencia, de soberanía, y eso no se puede olvidar. Declaraciones o discursos como el del general Padrino López avivaron toda una polémica con respecto al rol constitucional y político de la Fuerza Armada. Evidentemente, la Fuerza Armada le pertenece a todo el país. La Fuerza Armada, de acuerdo a nuestra Constitución, de la cual soy firmante, no puede ser parcela de ningún sector político. No es ese su rol constitucional. El rol es la defensa de la soberanía y de garantizar también el respeto a la soberanía popular. Y esto es muy importante también. Entonces, cuando el plano de la confrontación política se lleva al terreno de lo militar, evidentemente que allí perdemos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar la figura de la Fuerza Armada para decirle a un sector político que nunca van a asumir el poder. Eso no es democrático, eso no es constitucional. Aquí quien tiene que decidir si un sector político asume o no el poder es el pueblo. No es un jefe militar, no es un presidente que decida por el resto de los ciudadanos. Es el soberano en elecciones mediante el voto. Tampoco es que lo decida un grupo de personas que tomen la iniciativa de formar un ejército paralelo o generar situaciones de confrontación militar. No, por lo menos en la democracia que yo creo, que es la democracia que está descrita en esta Constitución y por la cual he luchado toda mi vida, es una democracia en la cual el pueblo sea quien decida quién lo gobierna, el pueblo sea quien escoja sus representantes ante la Asamblea Nacional, el pueblo sea quien decida, de acuerdo incluso a la figura de referéndum, si un gobierno se queda o se va, incluso antes de que culmine su mandato. A mitad de periodo se le puede preguntar al pueblo, de acuerdo a esta Constitución, si quiere que un gobierno se vaya o se quede. Pero mientras tengamos una pérdida de foco, mientras por un lado un jefe militar provoca con sus declaraciones que un sector pues insista una vez más en el abstencionismo, y por otro lado tenemos un sector político también en el otro extremo que plantea soluciones distintas a la solución electoral, evidentemente que allí quienes van a perder somos la absoluta mayoría de los venezolanos. ¿Por qué? Porque se está planteando una confrontación en un plano donde la absoluta mayoría de los venezolanos quedamos por fuera. Entonces quedamos a merced de la fuerza o de la fuerza militar de quienes tienen el gobierno y por lo tanto controlan la Fuerza Armada, o de la fuerza militar de quienes no están gobernando y pretenden hacerlo por esa vía. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que queda? Para mí, lo más importante en este momento, la tarea democrática fundamental de hoy es el rescate de la vía electoral. El rescate de la vía que los venezolanos nos dimos cuando escogimos esta Constitución, incluso esa vía que nos dimos también, o se dieron los venezolanos de ese tiempo, con la Constitución de 1961, independientemente de que el procedimiento para elaborarla fue totalmente distinto al procedimiento del año 1999, cuando hubo un amplio proceso de consulta a la población, que yo reivindico, ¿verdad? Por eso yo digo que yo soy solidario, soy doliente y soy firmante de esta Constitución y la defiendo, la defenderé
porque creo que ese es el modelo que necesitamos en este momento en Venezuela. No hay algo distinto en este momento, no hay una propuesta política ni distinta ni mejor a esta para atacar los problemas del país. El problema es que tenemos un gobierno que se ha apartado de ella, que ha decidido jugar fuera de la Constitución y hablar en nombre de ella, lo cual también es peligroso. Pero también hay factores políticos que pretenden resolver el problema, aunque eso implique pasar por encima de la Constitución, y por ello tampoco podemos apoyarlo. Así que cuando el ministro Padrino señala que bajo ninguna circunstancia un sector opositor va a tomar el poder en Venezuela, aunque se refiera quizás a un sector en particular, eso es algo que lo decide el pueblo y lo tiene que decidir en elecciones, ¿verdad? Ahora, quien pretenda tomar el poder por la vía armada no puede pretender no recibir una respuesta por esa vía. Entonces, por eso es que en ese escenario donde estamos sometidos al discurso de la fuerza, en ese escenario no gana la democracia. En ese escenario pierde la democracia y pierde la posibilidad de que tengamos soluciones democráticas al conflicto político que vivimos los venezolanos. Por eso no estoy de acuerdo con que el ministro de la Defensa, llámese Vladimir Padrino o llámese como se llame, en este momento o en un futuro momento, pues asuma como parte del debate político. Eso tienen que dejarlo la Fuerza Armada, tiene que dejárselo a los políticos. Ahora, los factores que pretenden la toma del poder por otra vía distinta a la electoral, evidentemente van a llevar a Venezuela a un conflicto en el cual habrá entonces enfrentamientos armados, y eso tampoco lo queremos. Es obvio que cuando estamos ya en medio de una convocatoria para unas elecciones parlamentarias, es absolutamente reprochable que un ministro de la Defensa envíe un mensaje con el cual trate de estimular por debajo de cuerda el abstencionismo. Al final, ese tipo de mensajes como el del general Padrino López terminan fortaleciendo al sector político que promueve la abstención y que no tiene fórmulas distintas para la solución del conflicto político que la que ya hemos visto, que la que vimos el 30 de abril del año 2019, que las que vimos en la salida del 2014, que las que vimos también en algunos eventos similares. Por eso es importante que se fortalezcan y que se deslinden de esas políticas los factores que promueven la solución electoral. Esos mismos factores que de manera unificada actuaron en las elecciones del año 2015 y que produjeron la derrota del gobierno, esos factores tienen que dar un paso adelante y salirse de esa dinámica, porque de lo contrario quedarán atrapados y se irán por el barranco de un nuevo fracaso. Eso es importante decirlo, llamar las cosas por su nombre. Y en cuanto al gobierno, están claras sus intenciones de promover la abstención. Están claras sus intenciones de buscar las mil formas para que el venezolano no se exprese por la vía del voto, para que el venezolano se distancie cada vez más de la vía electoral, porque al final, como yo lo he dicho en otras oportunidades, el gobierno a lo que más le teme es a la expresión democrática del pueblo. Le teme más al voto que a 20 operaciones Gedeón, que a 40 salidas o 50 intentos de golpe de Estado, porque sabe que esa es su debilidad. El gobierno es fuerte en la confrontación por la vía de la fuerza, pero es temeroso y es débil cuando se trata de contar votos y cuando se trata de que el pueblo salga a la calle a votar. Por eso es importante que la gente entienda que detrás de todo esto hay un aparataje destinado a promover el abstencionismo. Lo decía esta mañana en una entrevista con Eduardo Fernández, que la declaración del general Padrino tiene efectos pavlovianos, es decir, de generar un reflejo condicionado en la población. Si el ministro de la Defensa del gobierno de Maduro dice esto, o del régimen, como algunos llaman, entonces yo no voto. Si el ministro tal declara tal cosa, entonces eso es razón suficiente para yo no votar. Es decir, terminan estos sectores de la población de manera inocente, de manera cándida, cayendo en la estrategia político-electoral del gobierno. Aquí los problemas de Venezuela no se pueden resolver por la fuerza, porque tratar de resolverlo por la fuerza es precisamente complicarlos más. De eso no va a salir nada bueno. Aquí hay que estimular que el pueblo tome conciencia, que la ciudadanía tome plena conciencia de la fuerza de su opinión, que se traduce en un voto, en la idea de ir a las urnas a votar.
¿Que el gobierno querrá robarse las elecciones? Bueno, si usted se queda en su casa, evidentemente no tendrá ninguna necesidad de hacerlo. Entonces, si usted cree que el gobierno quiere hacer eso, pues ponga al gobierno a que se robe los votos, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que ir a la urna electoral y, bueno, tomar ese paso, que para algunos es un riesgo, pero peores son las consecuencias si decidimos quedarnos en nuestra casa porque ya el gobierno se robó las elecciones antes de que se realicen. Eso no tiene sentido ni en la política ni en un mínimo de racionalidad. En tal sentido, en lo personal, me distancio de esas declaraciones del general Padrino López porque no es que no ayudan, es que no están en consonancia con el rol de la Fuerza Armada señalado en la Constitución. Pero también me deslindo de los aventureros, de los extremistas que gozan con declaraciones de este tipo que terminan, porque esas declaraciones terminan precisamente, bueno, dándoles más argumentos para seguir en esa política de aventura que se ha traducido de aventura en aventura a fracaso en fracaso. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Muchas gracias.